Alaban al Señor. ¿Cuántos creen que Él vive? Y si Él vive, nosotros vivimos. Así que hoy vamos a hablar de un mensaje muy importante para cada uno de nosotros. Diga conmigo, sin merecerlo. Repítelo, sin merecerlo. Sí. Vamos a abrir nuestras Biblias, Isaías 50. Amén. Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice Jehová, que es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié. ¿Quiénes son mis acreedores, a quienes yo he vendido? Y aquí que por vuestras maldades fuisteis vendidos, y por vuestra rebeldía fue repudiada vuestra madre. Este capítulo bíblico y estos versículos son de muchísima importancia, porque hoy vamos a aprender de que la misericordia de Dios va más allá aún de las propias leyes que se establecieron en el Éxodo. Sí. El versículo 50, el capítulo 50, versículo 1, dice: así dice Jehová, que es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié. Mira lo que dice, que de la carta de repudio, con la cual yo repudié a mi madre, a su madre. Dice, la carta de repudio, con la cual yo repudié a su madre. ¿Cuándo se daba una carta de repudio? ¿Y qué tenía que ver una carta de repudio con la ley de Moisés? Cuando un hombre se casaba con una mujer y encontraba algo que no le gustase de ella, él podía darle carta de repudio. Pero acá vamos a encontrar una gran diferencia, porque a Sion o a Israel, de quien se está tratando la palabra aquí, no era merecedora solamente de una carta de repudio. Sí. Quiero que puedas entender esto. Una carta de repudio se le daba, era cuando al esposo encontraba algo indebido que no le gustase de su mujer. Allí era cuando se daba la carta de repudio. Y como dice el libro de Deuteronomio 24:4, que dice que el hombre que se casaba con una mujer, si puede leer desde el versículo 1, lo lee hasta el 4, Deuteronomio 24:4, que dice que cuando un hombre se casaba con una mujer, aquí lo confirma, y encontraba algo que no le gustase de ella, él podía darle carta de repudio.
tenía la autoridad para darle la cama. Sí, para allá vamos. Pero si no, Ok. Entonces, le podía dar carta de divorcio, y ahí mismo dice, ahí mismo, quiero que puedan entender esto, que cuando él le daba la carta de divorcio, la dejaba en libertad para que ella se casase con otro hombre. Es decir, ella podía rehacer su vida, siempre y cuando el esposo la dejase en libertad. Pero algo que no podía hacer el esposo era volverla a tomar como mujer. pero ahora sí, Para allá vamos. Él no podía retomarla como mujer, porque esto era una abominación ante Dios, era considerado pecado. Y el versículo sigue diciendo, el versículo 50 de Isaías, versículo 1, ya hablo de repudio, pero ahí sigue diciendo, ¿quiénes son mis acreedores? A quienes yo he vendido. He aquí que por vuestras maldades fuisteis vendido, y por vuestras rebeldías fue repudiada vuestra madre. Por la rebeldía, Israel fue vendido. Y su madre, por su rebeldía, fue repudiada. Esto lo hizo Dios con el pueblo de Israel. Y oírme esto porque es muy importante. Por las maldades y el pecado del pueblo de Israel fue repudiada, pero también fue vendido. ¿Y cuándo aconteció esto? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Qué le pasó a Israel? ¿Cómo Dios castigó a Israel? ¿O cómo Dios disciplinó a su pueblo Israel? Vamos al libro de Jeremías. Jeremías 3. Lo puedes leer del 1 al 18, pero acá vamos a tomar solamente unos versículos. Jeremías 3, del 1 al 18, pero vamos a leer solamente. Sí, pero vamos a leer lo mejor del 3. Vamos a leer 3. 6 en adelante. Sí. me dijo Jehová en día del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde de Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Déjalo allí. Dice que la rebelde Israel se va debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Los que estudiamos las Escrituras sabemos que hay dos tipos de fornicación. Una fornicación que tiene que ver con el cuerpo, es decir, cuerpo a cuerpo entre dos personas. Y una que es espiritual, que tiene que ver con la idolatría. En este caso, la palabra de Dios se está refiriendo es a la fornicación espiritual. El pueblo de Israel tenía un Dios y tenía un pacto. Pero Israel muchísimas veces rompió este pacto. Amén. Entonces, Israel es un pueblo
que estaba cometiendo un pecado de muerte, porque estaba fornicando, había apostatado, es decir, había dejado su fe en Dios para seguir a otros dioses, a dioses extranjeros. Este pecado de fornicación y este pecado de adulterio no eran dignos solamente de un repudio. Ok, aquí vamos. No era digno solamente de un repudio. ¿Por qué? Porque la misma ley aparece que si una persona cometía adulterio y era sorprendido en el mismo acto de adulterio, la persona debía morir irremediablemente. Si sigues leyendo allí, encuentras que Dios también enseña que Israel y también Judá cometieron el mismo pecado, pero él dice allí mismo en esa escritura que el pecado de Israel pareció nada o pareció no ser pecado ante el pecado que cometió el pueblo de Judá. Ellos cometieron un pecado, porque allí el profeta le dice: mira a tu hermana Israel cómo ha fornicado con otros dioses, y mira lo que Dios ha hecho con ella. Pero su hermana Judá no hizo caso de eso y hizo peor que lo que hizo todo el pueblo de Israel. Es decir, esta ciudad solo pecó más que lo que había pecado todo Israel. Ahora, tener que entender esto, porque Israel cometió un pecado no de repudio, sino de muerte. El pueblo de Israel debía morir irremediablemente, como moría la mujer o el hombre que cometía adulterio. Sí, debían morir. Pero ¿qué pasó? Que Dios no dictó una sentencia de muerte sobre su pueblo Israel. A pesar del pecado de Israel, creció, y de Judá, en ese mismo mensaje profético, Dios le da una palabra de restauración. Voy a leer el versículo, vamos ahora al libro de Jeremías, aquí estamos en el libro de Jeremías, ok. Capítulo 3, versículo 16 al 18. Lo que usted ha leído y lo que venimos estudiando es una palabra profética que comienza con una exhortación, pero que termina con una palabra de restauración. Y escuchadme esto, oírme, porque los profetas o los predicadores que ministran en el altar siempre, aunque vayan a exhortar, tienen que terminar con una palabra de edificación. Y esto es muy importante que lo puedas aprender,
Porque él acá está hablando de un futuro glorioso sobre una adúltera. Está hablando de un futuro glorioso sobre alguien que fornicó, sobre alguien que apostató. Pero le está diciendo, aunque apostataste, aunque cometiste ese adulterio, aunque fornicaste, aunque me dejaste por otros dioses, yo voy a seguir siendo fiel al pacto. Y aquí se está refiriendo al final de todo, cuando ya no se hable del arca del pacto, sino que se hable que Jerusalén, que Sión es el trono de Jehová. Es decir, Israel para este momento no debería estar existiendo por sus pecados, por haberse apartado de Dios. Ella mereció morir apedrada, es decir, Israel mereció dejar de existir por la ley de Moisés. Y quiero que puedas entender esto. Amén. Quiero que puedas entender esto. Quizás algunos de ustedes han cometido pecado de muerte. Quizás han pecado, han hecho cosas que a Dios no le agradan, que fueron en contra de la voluntad de Dios, pero tú sigues en el mismo asiento, tú sigues con el mismo llamado, tú sigues con el mismo ministerio, tú lees la palabra y sigues recibiendo mensajes. Eres un evangelista, cometiste un pecado, pero cuando vas y lees la palabra, te llega un mensaje. Eres un profeta y cuando vas y oras o ayunas, te viene una revelación. Eres un pastor que quizás caíste, pero cuando vas a la iglesia, Dios te ha restaurado y todavía te sigue llegando pasto para la iglesia, para las ovejas. Porque la ley de Moisés no pudo cambiar la esencia de Dios. El libro de Malaquías dice que Dios aborrece el repudio. Dios aborrece el repudio. Aquí vamos, dice que Dios odia el repudio. Y aquí encontramos por qué Dios no determinó a Israel y a Judá. Porque a pesar de sus pecados, a pesar de su idolatría o de su falta de respeto a Dios, de su rebeldía, el plan perfecto de Dios nunca separa a un hombre y a una mujer. Y el plan perfecto de Dios es que nunca su pueblo será separado de él. Una comparación tremenda. Igual con la iglesia. Y oírme esto. Cuando Jesús habla de que la carta de repudio o el divorcio se tiene que dar salvo por causa de fornicación o adulterio. La palabra fornicación en el original encierra todo lo que tiene que ver con perversidad sexual. Me explico, en la ley, fornicación también era que una mujer o un hombre tuviese relaciones con un animal. Eso era fornicación.
Fornicación también era que un familiar tuviese intimidad con una hermana, con un hermano. En el original, todo esto se llama fornicación. Es una abominación a Dios. Así que lo que dijo Jesús de carta de repudio, salvo por fornicación, encierra todos estos tipos de perversidad sexual. Pero quiero que puedas entender algo muy importante. Cuando Jesús habla salvo por fornicación, no se está refiriendo a que esa es la voluntad perfecta de Dios, sino que sigue siendo por la dureza del corazón del hombre. Ok, entonces es Malaquías 2:16. Digo Jehová lo que es, guardad pues vuestro espíritu y no seáis desleales. El repudio que habla Jesús en el Nuevo Testamento no es el plan perfecto de Dios, es la voluntad permisiva de Dios. Porque Dios le permite en la voluntad permisiva, que Dios se lo permite al hombre por la dureza de su corazón. Es por eso que quizás uno puede decir, pero es que Dios, caramba, lo engañaron un montón de veces. Israel le fue infiel una y otra vez y él terminó siendo sinvergüenza. No, Dios no es un sinvergüenza. Dios lo que es un Dios de misericordia, un Dios de amor. Que a pesar de la infidelidad de su pueblo, siguió amándole como al principio. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel cuando cometía infidelidad a Dios? Oír esto. Porque el pueblo de Israel, cuando cometía este tipo de pecado, Dios, como leímos al principio, lo vendió y le dio carta de repudio. ¿Saben qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel fue a parar a Babilonia por sus pecados. El pueblo de Israel fue cautivo por sus pecados. Es decir, Dios vendió a Israel. Eso es lo que significa. Cuando el pueblo de Israel estaba mal con Dios, iban a una guerra y la perdían. Pero cuando estaban bien con Dios, siempre andaban de victoria en victoria. Su palabra dice que eres grande en misericordia y tardo en irarse. Pero eso no significa que Él no se pueda irar. Y la palabra ira significa desastre, muerte. Es decir, juicio de Dios. Y oírme esto, porque el detalle es que la gente puede pecar una y otra vez, pero llega el momento en que la misericordia de Dios llega a su límite. Me explico, llega a su límite. Ananías y Zafira, lo más probable es que tenían tiempo pecando. Y llegó el día en que mintieron al Espíritu Santo de Dios. Y ese día cayeron muertos delante de Pedro. Ese es Dios. Aunque Dios es un Dios de misericordia, no podemos jugar con la misericordia de Dios. Él, al que ama, disciplina. Y Dios
va a disciplinar al que ama. Quizás muchos teólogos no estén de acuerdo o muchos predicadores no estén de acuerdo conmigo, pero yo digo esto: hay mucha gente que está en una cama enfermo por sus pecados, porque están siendo disciplinados por Dios. Unos porque cambiaron la doctrina, otros porque pecaron deliberadamente. Y Dios los tiene que llevar a una cama, a una enfermedad, para que le dé tiempo de arrepentirse. Porque a pesar de sus pecados, Dios aún le sigue amando y su misericordia sigue estando sobre esa persona. Dios lo que está llamando a la gente hoy es a que se vuelva a Dios, a que deje sus pecados. Tuviste debilidad, no estuvo bien, estuvo mal, pero vuélvete a Dios. Oír esto: David era el rey de Israel. Se enamoró de una mujer que no era la de él, era la esposa de Urías, uno de sus soldados. ¿Y cómo llama esto la ley? Adulterio. ¿Y qué pasaba con los adúlteros? Debían morir. ¿Debía morir David, sí o no? Claro, David mereció la muerte, pero la misericordia de Dios estuvo con David y no lo determinó. O sea, es decir, no decidió Dios acabar con la vida de David, porque su misericordia todavía estaba sobre David. Aunque su pecado tuvo consecuencias familiares con sus hijos, se alzaron contra él. Al final, la palabra dice que sus hijos tomarían a sus esposas, que era la esposa de su padre, David la tomarían. Y lo que él hizo en secreto, ellos lo harían en público. Ya sabemos y conocemos la historia de David, que no solamente se acostó con esta mujer, sino que mandó a matar a su esposo Urías. O sea, ¿es culpable de qué? De muerte. Por ese motivo también David debía morir, por la muerte de Urías. Ojo por ojo y diente por diente. Y quiero terminar con esto. La mujer adúltera, que fue conseguida en el mismo acto de adulterio, demostró que los hombres que se creían perfectos eran imperfectos. Porque estos hombres, fariseos y escribas, y saduceos, ellos eran los que estudiaban la ley en Israel y la interpretaban. Y los escribas eran los que la traducían. Pero ¿qué pasó? Cuando ellos vienen a Jesús y le dicen: te presentamos a esta mujer sorprendida en el caso mismo de adulterio, él les dijo: el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Claro, ellos querían primero matar a Jesús, buscando una excusa con que acusarle, para que Jesús muriera. Y Jesús actuó como Dios, porque ellos creían que estaban hablando con un hombre que estaban viendo con sus ojos, sin darse cuenta que ante ellos estaba el mismísimo Dios en Jesús. Y Jesús se queda mirándolos, imagínense, y le dice: no me conoces, te hice, te creé, vives porque yo te doy vida y vienes a tentarme. Mi naturaleza no es condenar a esta mujer, mi naturaleza es darle vida. Ya va, mira lo que voy a hacer. Le dijo: el primero de ustedes que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Nadie lanzó la piedra y comenzó desde el más pequeño hasta el más viejo a lanzar las piedras en sus pies y se fueron. ¿Sabes por qué se fueron? Porque ellos en ese momento estaban cometiendo un pecado de encubrimiento.
porque estaban encubriendo el pecado del hombre. Porque la mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y si fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, quiere decir que el hombre estaba con la mujer. ¿Dónde estaba el hombre? Ellos perdonaron el pecado del hombre, dejaron ir al hombre y solamente pusieron sus ojos en esa mujer. Y cuando ellos estaban allí, que el Señor le dice eso, lo más probable es que todo lo que pasó por su mente fue: estamos pecando, no hemos traído al hombre que adulteró con esta mujer, somos unos pecadores, mejor lanzamos las piedras y nos vamos. ¿Y sabes qué representa también la mujer? Representa a la iglesia y a Israel, que a pesar de que merecía ser muerta, Dios le perdonó la vida. Y eso mismo pasa contigo. Dios te ha perdonado la vida. Y termino con esto. Oídme bien. No crea que porque estamos en la gracia, estos pecados no siguen teniendo los mismos efectos al final. Un fornicario debe morir. Un adúltero debe morir. Un mentiroso muere. ¿Por qué? Porque la palabra dice en el libro de Gálatas que los que practican el pecado no pueden heredar el reino de los cielos. Y este tipo de personas tendrán que enfrentarse a una segunda muerte, que es cuando los muertos sean juzgados y serán lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Pero todos aquellos que han sido fieles con el Señor, que se han devuelto de sus pecados y se han vuelto a Dios, aunque han pecado y aunque han sido cristianos y han tenido falla, si te has vuelto a Dios, no sufrirás la segunda muerte. Así que esto es un regalo inmerecido. Póngase de pie. Quiero que puedas alzar tus manos al cielo. Y hoy le vamos a decir al Señor: Señor, gracias por la vida que nos has dado y porque has perdonado nuestros pecados. A pesar que nosotros te hemos sido infiel, porque algunas veces te hemos fallado en nuestras debilidades. Pero tu misericordia sigue estando con nosotros. Por eso hoy estamos agradecidos de ti, Señor. Si hemos pecado, perdona nuestros pecados. Y hoy decimos, como dijo el salmista David, oh rey David: escudriña mi corazón y ve si hay en mí espíritu de perversidad. Padre, cuida de nosotros, guíanos y enséñanos cada día más tu palabra. Amén y amén.